¿La gente tiene la esperanza en general o saben que igual nunca les llegará y pues que le toca seguir viviendo la vida aquí? ¿Qué diferencias ves entre los niños de un campo de refugiados en Tanzania y los niños de aquí de España? Es que no he comido, que no he desayunado. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por venir a Cuenta Atrás. Nada, muchas este gracias, podcast, sí. bueno, intentamos, que no sé si lo sabes o no, descubrir qué es la felicidad. Pero claro, ¿cuál es la diferencia del resto de podcasts? O sea, el resto de podcasts van haciendo episodios, ¿no? Y van grabando. En cambio, nosotros no vamos haciendo hasta el infinito, por así decirlo. Tenemos una cuenta atrás. Entonces, el primer episodio, obviamente, no es el 1, es el 100, porque es una cuenta atrás de 100 episodios. Claro. Entonces, vamos haciendo episodios hasta llegar al episodio 1, o sea, después de 99 entrevistas. Y el último episodio, o sea, después de tantas reflexiones como la tuya, que creo que va a ser muy importante para este podcast, te lo digo totalmente en serio, porque nos puedes dar aprendizajes muy curiosos. Bueno, ahora veremos. Pues después de todo esto, yo haré una reflexión intentando saber qué es la felicidad. Así que bueno, para que la gente tenga contexto, te he invitado porque, sobre todo, has estado 3 años de voluntariado en Tanzania, en un campo de refugiados, que también hace frontera con Burundi, que también tiene que ver bastante en tu historia Burundi, ¿no? Eso. Y pues cuéntanos, o sea, ¿cuándo llegas a este campo de refugiados y cómo son las primeras impresiones que llegas? O sea, es decir, ¿qué te esperabas cuando ibas a llegar y cuando llegaste, qué te encontraste? En plan, ¿eran las expectativas que te imaginabas eran esas o era totalmente diferente, más o menos? Vale, pues bueno, por poner un poco en contexto, yo llegué en julio del 2021. Entonces yo cuando llego en julio del 2021 voy primero a Burundi, porque bueno, el Servicio Jesuita de los Refugiados tiene una oficina, por así decirlo, para Burundi y para Tanzania, para ambos países. Entonces yo, aunque estaba destinado más a Tanzania, llegué primero a Burundi en julio de 2021. Y desde ahí yo creo que la primera vez que entré pues, en los campos para personas refugiadas que hay en Tanzania, en las que hay personas sobre todo de Burundi y del Congo, en la grandísima mayoría, pues sería quizás pues yo creo que octubre, al menos octubre, si no noviembre, 4 meses después, porque primero estoy unos meses en Burundi. Y bueno, sí, desde luego que me cambió mucho la expectativa, ¿no? Porque me pasó también con todo, ¿no? Quizás, bueno, lo primero el idioma, ¿no? Quizás yo pensaba que me iba a poder comunicar más fácil, que al ser personas de Burundi, sobre todo con las del Congo, pues también que hablarían más francés. Entonces yo creo que el primer choque es ese, ¿no? El llegar a este campo de personas refugiadas y ver, ojo, pues que es difícil la comunicación con ellos, ¿no? También por las barreras que hay, pues de que ellos me ven como trabajador de una ONG, entonces ahí hay como una relación de, bueno, pues quizás de desigualdad, ¿no? También ellos como las personas que viven ahí y yo como trabajador de la ONG, que además pues puede llegar a buscar o encontrar fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el primer choque que tengo es que veo ya muy difícil una relación un poquito más horizontal, ¿no? Entre la comunidad de personas refugiadas y yo. Entonces quizás ese es el primer choque, ¿no? Que yo tenía igual una imagen más idealizada, como creo que tenemos muchas personas, ¿no? De la cooperación, sí, y de llegar y de sentarte a hablar con alguien y de que te cuente su vida y claro, llegar allá y darte cuenta de que hay muchas barreras a nivel lingüístico, cultural, de relación de trabajo, ¿no? Que lo dificultan. Entonces quizás esa fue la primera... Sí, la primera impresión en tema de choque de expectativas. Y toda esta gente que tú ibas conociendo, que iban llegando a los campos de refugiados, o sea, ¿por qué motivo? O sea, porque yo me imagino que, o sea, abandonar tu casa, por lo menos para mí, o sea, imagínate que estamos aquí en mi casa, tenemos que irnos a otro país o a otra parte del país, aunque por refugiados sin nada, yo qué sé, te cojas una mini mochila o lo que te puedas poner encima de la cabeza y lo llevas, en plan, la gente, ¿qué condiciones tiene para tener que recurrir a ir a un campo de refugiados? En general o más o menos. Sí, bueno, son muchas las condiciones, ¿no? En este caso, como te digo, había principalmente, me refiero, pues casi yo creo que un 99 con algo por ciento de las personas eran o bien de Burundi o bien de la República Democrática del Congo. Entonces, bueno, pues cada uno, dependiendo del país, sobre todo, cada uno tenían sus razones. En Burundi tiene que ver más con un momento concreto,
de un conflicto interno en el país, en el que hay personas que debido a la inestabilidad política que se genera deciden salir de ahí e ir a los campos de personas refugiadas. Y en el Congo también pues tiene que ver con con una inestabilidad política que genera también, sobre todo genera inseguridad, ¿verdad? Entonces normalmente, o al menos en los casos de Burundi y el Congo, pues eso es lo que también les llevó, ¿no? En Burundi más un momento concreto, mientras que en el Congo pues es una situación más generalizada, ¿no? de inestabilidad. Es por eso también que ahora las personas de Burundi están retornando al país, pero las del Congo aún no están en ese proceso de retorno, ¿verdad? Porque hay una inestabilidad que sigue activa. ¿Y cómo es el proceso de una persona, por ejemplo, tú vives en Burundi, ¿no? Imagínate, de toda la vida, y empiezas a ver esta inestabilidad política por los presidentes, que ya sabemos que la política en bastantes países de África pues es bastante, digamos que no es muy buena. Entonces, ¿cómo es desde que sale del país? Cogerá las cosas que pueda coger, la ropa y un poco más, porque tampoco tendrán mucho. Y desde que empiezan el camino, más o menos, ¿cómo suele ser de normal el recorrido hasta que llegan y se van integrando? Bueno, pues eso depende, ¿no? Por ejemplo, para las personas de Burundi es un recorrido relativamente, ¿verdad? Relativamente corto. Porque, los campos de personas refugiadas están justo en la frontera con Burundi prácticamente, es decir, de un campo de personas refugiadas a la frontera de Burundi pues puede haber media hora, 40 minutos en coche por una carretera no asfaltada, ¿verdad? Entonces, pues para las personas de Burundi sí que es un viaje más corto, ¿no? Que no quiere decir que no sea duro, pero es un viaje más corto y sí que, pues el momento en el que llegaron, ¿no? Y normalmente en esta crisis, en este tipo de crisis, pues suele haber como dos focos que acogen a estas personas, ¿no? Por un lado está el país de acogida, en este caso Tanzania, ¿no? Que desde aquellos tiempos lleva haciendo muchos esfuerzos, ¿no? por acoger a esta población refugiada en estos campos. Y a la vez también hay una actuación que se da coordinada por las Naciones Unidas y en colaboración con un montón de organizaciones no gubernamentales que también pues ayudan a estas personas a integrarse. Claro. Entonces, pues estas personas llegan con lo mínimo a estos campos. En el caso de las de Burundi, quizás no es una jornada tan larga. En el caso de las personas del Congo, sí que son jornadas mucho más largas. ¿Cómo cuánto? Pues no sé, depende mucho, pero puede ser incluso más de un mes. Joder. Sí, porque además ellos para llegar a Tanzania tienen que cruzar el lago Tanganika, si no pasan por Burundi, si van directamente desde el Congo, tienen que cruzar el lago Tanganika. Entonces, pueden ser jornadas largas porque llegan hasta ahí y hasta que encuentran los recursos para conseguir el barco y para cruzar. Entonces, ahí en el caso del Congo se puede extender más. Claro, porque sí. si tienen muy poco dinero y encima tienen que estar un mes, digamos, viajando para ir al campo de refugiados, o sea, ¿qué comen en el camino? ¿Cómo se desplazan? O sea, es gratis, puedes ir sin dinero desde el Congo hasta el campo de refugiados o tienes que tener algo de un sustento, por lo menos un poquito de dinero para poder costear tales cosas. Sí, normalmente las personas que consiguen hacer todo ese recorrido es también porque tienen ciertos recursos, ¿no? Muchas veces quizás se asocia este tipo de migraciones a una situación de pobreza, pero muchas veces es también muchas veces es sobre todo la inestabilidad política, ¿no? Claro. Entonces quizás pues las personas pueden utilizar esos pocos recursos que tienen o esos muchos, depende, pues los utilizan en este caso para dejar atrás esta inestabilidad política y buscar un sitio en el que van a poder vivir pues ellos entienden, ¿no? Que con más tranquilidad. Claro, más tranquilidad. Entonces sí que son necesarios ciertos recursos. En el caso de Burundi, de estas personas que vienen de Burundi, pues no tantos, claro. ¿No? Porque estamos hablando de una jornada pues a pie. Claro. Estamos hablando de una jornada a pie que puede durar pues unos pocos días, o incluso menos, o incluso un día o unos pocos días, ¿verdad? En el caso de las personas del Congo, que son jornadas más largas y hay que cruzar un lago, pues ahí sí que se requieren de ciertos recursos.
Y quizás hay personas que sin tener esos recursos no tienen siquiera esa opción, ¿no? Y los niños y la gente de ahí, de esos países de Tanzania, Burundi, el Congo... O sea, yo lo que veo es que en general, bueno, las mujeres suelen tener muchos hijos y luego estos hijos pues acaban casando pronto y acaban también cuidando a su familia y también tienen bastantes hijos, pero claro, siempre viven como en pobreza. ¿Por qué crees que es como tan difícil salir como de este ciclo de pobreza, que naces pobre, te casas con alguien pobre y vuelves a tener hijos pobres? O sea, ¿tú crees que se puede romper o es muy difícil? En plan, si naces en una familia mítica congoleña, ¿crees que puedes tener una vida plena como la que podemos tener nosotros aquí en Europa? ¿O crees que en plan, ya estás en ese ambiente, es muy difícil poder salir de ahí? Sí, pues es una pregunta complicada. Además, quizás yo, y esto lo suele decir la gente que está, yo quizás tenía más respuestas a los 6 meses o un año de estar que a los 3 años, ¿no? Claro. Igual al principio llegas, ves cosas y lo tienes claro, y a mí sobre todo lo que me cambió y lo que me dio más, no dudas, ¿no? Pero sí más prudencia a la hora de hablar de estos temas, es el conocer de primera mano a la gente, ¿no? A mí eso es lo que me cambió mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a tu pregunta, pues es difícil de contestar, ¿no? Yo creo que hay muchísimos factores, Claro. ¿no? Factores ya a nivel internacional, a nivel local, a nivel cultural, y luego también a nivel de lo que unas personas pues pueden considerar pobreza y otras no, ¿verdad? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Una práctica yo una vez, ¿no? Hablando con una persona de ahí, de Tanzania, con un taxista en concreto, él me dijo que una de las cosas buenas, pero a la vez malas, ¿no? Y como lo dijo él, yo lo digo, ¿no? Me dijo, unas cosas buenas, pero a la vez malas, que tenemos en nuestra cultura es el cómo nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Porque él me decía, por ejemplo, yo puedo tener un trabajo que está bien y empiezo a ganar un dinero, pero en torno a mí hay un montón de personas que tienen muchas necesidades, Claro. ¿no? Entonces, claro, yo ante esas personas, como saben que hoy tengo un buen trabajo, vienen al deporte y me dicen, oye, pues quiero llevar a mi hijo a estudiar, o quiero ponerle suelo a mi casa, o quiero comprarle un regalo a mi mujer, o necesito fertilizante para poder cultivar este año, si no tengo fertilizante no voy a poder cultivar. Entonces, claro, cuando personas queridas te llegan con eso, pues quizás el dinero, ¿para qué lo utilizas? Pues lo utilizas para dárselo a esas personas, ¿no? Y entonces él me decía, ¿el problema de esto qué es? Que nunca lo inviertes. Entonces, al no invertirlo, Claro, pues, no consigues pues no consigues aumentarlo, ¿no? Entonces, directamente eso que ganas se va, ¿no? Entonces me decía, pues que quizás esa es una de las cosas como positivas, pero a la vez negativas, Claro. ¿no? Positivas, porque hay un sentimiento de comunidad y de hermandad, Claro. que a fin de cuentas, pues que la comunidad salva a los miembros que más lo necesitan, pero a la vez, pues esas personas que empiezan a tener más recursos, pues quizás en vez de invertirlos, ¿no? Pues esta persona, en vez de, yo qué sé, pues comprarse otro coche y dárselo a otra persona y que esa persona pueda conducir, pues en vez de invertirlo, lo dedica a esto. Entonces no avanza y quizás no sale de ese ciclo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues este puede ser un factor cultural, ¿no? Y contextual, pero también yo creo que hay muchos factores Sí, mucho más externos que ahí que ya se se me escapan, sí, como políticos, Claro, ¿no? muchos. De más tipo, sí, más cosas internacionales, pero bueno, yo creo que va un poco por ahí. Vale, entonces un campo de refugiados, digamos que es como una especie de ciudad, más o menos. O sea, igual no con tanta gente, pero sí tiene varios miles de personas. Y una persona obviamente no está ahí, está un año y ya luego consigue ir a los países más deseados como Estados Unidos o Europa, ¿no? Seguramente pues esté más años, el resto de su vida, en los peores casos, y también seguramente tengan hijos. Entonces, ¿cómo sería la vida de un chaval, que seguro que habrás conocido, de los chavales de ahí, del campo de refugiados que han nacido ahí, y cómo es su día, qué cosas hacen o sus padres en qué trabajan? O sea, ¿cómo es la vida dentro de un campo de refugiados? Sí, pues bueno, aquí también depende mucho del contexto, ¿no? Yo lo que puedo hablar un poco es de lo que al menos conocí, y al menos un poco, ¿no? En Tanzania, pero es verdad que, bueno,
cada país tiene una normativa o unas leyes para, bueno, pues para gestionar todo este tema de personas refugiadas, ¿no? Hay países en los que igual las personas refugiadas pueden vivir en las ciudades y pueden llevar a cabo trabajos como otras personas. Hay otros países en los que viven en campos para personas refugiadas, en los que están en el campo, otros países en los que quizás viven en el campo pero pueden salir. Es decir, hay tantas normativas casi como países, ¿no? Entonces ahí depende mucho del país y no se puede hablar, por así decirlo, en general de personas refugiadas, ¿no? Pero bueno, yo en el caso que conocía un poquito más de Tanzania, y digo un poco más porque yo tampoco llegué a entrar mucho en los campos, ¿no? Porque, bueno, pues es un contexto diferente, ¿no? Y es un contexto, yo creo, que ante el que hay que tener mucho respeto, ¿no? Y mucho respeto y, bueno, y saber cuándo ir y para qué ir y por qué ir, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco entré mucho, pero sí que en el caso de Tanzania, por ejemplo, sí que hay personas congoleñas que pueden llevar, bueno, más de 10 años y sí que hay niños que han podido nacer ahí y desde los 0 hasta los 12, 15 están en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues los campos, como ya he dicho, pues, como fruto de la coordinación, ¿verdad?, del gobierno de acogida, en este caso el gobierno de Tanzania, y de las organizaciones no gubernamentales que pueden ser tanto locales como internacionales, se proveen servicios, ¿no? Entonces, bueno, se provee pues una vivienda, obviamente no con los estándares quizás de aquí, ¿verdad? Bueno, sin quizás, ¿no? Pero bueno, se provee una vivienda y luego también hay colegios en los que pueden acceder al menos a, bueno, pues una educación. En el caso de Tanzania se hacían 2 turnos, ¿no? Uno como por la mañana y otro más por la tarde. Entonces, bueno, hay también hospitales, es decir, se trata de proveer ciertos servicios. Hay también como parques para la infancia. Entonces, bueno, se trata dentro de lo posible y de los recursos que hay de generar ciertos espacios, ciertos servicios para esa población, ¿no? Porque, claro, al final, pues lo peor que puede pasar es que simplemente estén ahí, ¿no? Claro. Sin acceso a una educación, sin acceso a sanidad, sin acceso a, yo qué sé, ciertos servicios de formación o servicios para las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aunque sí que es verdad que es una vida muy marcada por vivir un poco de lo que llega de la ayuda internacional, ¿no? Claro, esa experiencia pues quizás ¿no? de tú estar en un campo y que, bueno, pues la educación te viene dada, la comida también, bueno, pues yo creo que también, aunque yo no la conozco, va generando una experiencia vital, ¿no? Que, bueno, pues que necesariamente tiene que marcar a la persona, ¿no? El vivir en ese contexto. La mayoría de gente, tiene como la esperanza de irse a otro país y buscar una vida mejor, ¿no? ¿O cuáles son los sueños que le quieren alcanzar la gente que va ahí? Bueno, ahora mismo en el contexto de Tanzania, las personas de Burundi están más en un proceso de retorno a su país ante la creciente estabilidad del país. Claro. Sí que es verdad que las personas del Congo tienen la opción de ir a un tercer país. Muchas veces los países a los que principalmente van, pues puede ser Australia, puede ser Canadá, puede ser Estados Unidos, a veces algunos países de Europa. Entonces sí, el gran sueño de ellos es ese, pero muy pocos llegan a hacerlo, claro, porque ahí como hay tantas, estamos hablando de que en Tanzania pues hay en torno a 200.000, no sé cómo están ahora los números, sí, ¿no? Pero digamos que en torno a 200.000 o quizás 190.000 personas refugiadas. Entonces, claro, la opción de ser tú la persona que va a ir a Estados Unidos, a Canadá, claro, pues es baja y luego depende de muchos factores, de situación política, situación económica, número de hijos, bueno, de un montón de factores, ¿no? Sí. Y la gente ahí se mantiene con la esperanza que algún día conseguirán esto que es tan difícil, porque casi decir que hay 200.000, 190.000 personas, o sea, y plazas habrá muy pocas, porque realmente tampoco estos países, digamos, que dicen, venga, ahora puertas abiertas y que entren todo el mundo, sino que es como más selectivo y dicen, pues bueno, ahora cogemos a estas personas, a estas. Y claro, la gente que entra es muy poca. ¿La gente tiene la esperanza en general o saben que igual nunca les llegará y pues que le toca seguir viviendo la vida que tienen? Pues depende, ¿no? Yo creo que depende mucho de la gente, pero sí que
Bueno, y de lo que puedo notar, hablar con la gente no es fácil, ¿no? Mantener la esperanza en esas situaciones, ¿no? Son conscientes de su situación, ellos pues, son personas conscientes de que ante esa situación pues, de inestabilidad política o lo que fuera, pues han tenido que ir a ese campo de personas refugiadas, ¿no? Y el ser conscientes de todo eso, pues mina bastante la esperanza de la gente, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay, yo creo que cierto ambiente, ¿no? Y por lo que yo hablaba también con las personas locales que trabajaban más en los campos, sí que hay cierto ambiente, ¿no? De crispación, bueno, no de no entender, ¿no? Sino ya de crispación y de frustración, ¿no? De decir, bueno, pues ya está, yo al menos aquí estoy seguro. Tengo pues comida, tengo ciertos servicios educativos, aunque quizás no sean de mucha calidad, sanitarios, pues bueno, ya estoy bien. pues ya, claro. pues ya está, ¿no? Pues es difícil, yo creo, muchas veces en esa situación como mirar más allá, ¿no? Y aspirar a muchísimo más. Sí, Mira. hay casos también, pero... Hace poco también entrevistamos a un médico que está en Senegal con su ONG. Y dice que ahí la gente, o sea, vive pensando en el día a día. Esto también es negativo porque, claro, tampoco puedes crecer. Vives en el día a día y, por ejemplo, en Senegal, como es un país que también está en costa, como Tanzania, pues ahí todo el mundo vive de la pesca, la gran mayoría de la gente. Y en Tanzania o en estos campos de refugiados, la gente, ¿cómo ganan dinero para comer? ¿O cuáles son los trabajos que suelen tener? Bueno, a ver, normalmente la comida la garantizan ¿Las ONGs? Sí, las ONGs con fondos internacionales, sobre todo, son las que garantizan la comida. Porque, claro, estamos hablando de 200.000 personas Claro. que llegan a un espacio en el que ya hay unos recursos limitados, Claro. ¿verdad? No es que sea un espacio con recursos ilimitados, es decir, las propias personas que vienen de la comunidad local también tienen situaciones de vida muy duras, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, algún estudio que se ha hecho en temas nutricionales, en el caso de Tanzania, a veces los resultados nutricionales eran más favorables para la comunidad de personas refugiadas que para la comunidad local, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues entendiendo eso, ahí pues sí que puede haber otras opciones, ¿no? Y quizás en otros países las haya, pero bueno, la opción por la que se ha optado en Tanzania es pues por la ayuda internacional como única vía prácticamente posible, ¿no? Porque es decir, la propia población local ya está en una situación con recursos muy limitados, pues estas otras 200.000 personas que llegan, o sea, esos recursos no pueden sostener a 200.000 personas más. A ver, yo te quiero decir, sí. Tú vienes de Tanzania, de estar 3 años viendo, o sea, que la gente tiene que comer con ayudas internacionales, que no le llega, que vienen por represalias políticas del país, o sea, imagínate, y la gente tiene, pues, la mayoría de problemas son problemas gordos y problemas bastante importantes. Y de repente ya vuelves aquí y vienes al cole de jesuitas en Pamplona, aquí en España, y ¿qué diferencias ves? O sea, ¿qué te dicen? Wow, pues esto como que me impacta después de haber vuelto y haber visto cómo es la gente, o más que la gente, los niños, porque eres profe de primaria. O sea, eso, ¿qué diferencias ves entre los niños de un campo de refugiados en Tanzania y los niños de aquí, de España? Hombre, pues muchas, ¿no? Muchas, desde luego, y yo creo que igual la principal diferencia, que la veo tanto en los niños como en los adultos también, ¿no? Quizás cuando hablo yo de los niños, yo llegué a conocer más la vida en sí de la comunidad local, que estaba cerca de los campos, ¿no? De la comunidad de acogida, que se les suele llamar. Pero una de las diferencias principales yo creo que es con el tema del ocio, ¿no? Ahora los niños están en un montón de temas de ocio, no solo videojuegos, ¿no? Sino extraescolares, claro, deportes, inglés, francés, es decir, tienen acceso a un montón de actividades extraescolares, a un montón de una oferta muy amplia, ¿no? Pero en el caso de Tanzania, de los campos y de la gente que vivía en la comunidad local, el concepto de ocio era prácticamente inexistente. O sea, ellos no estaban pensando en ese ocio, ¿no? Los viajes, por ejemplo, ¿no? Que ahora aquí, pues está muy de moda viajar, ¿no? Claro. Y a todos nos gusta viajar y los que tenemos la posibilidad de viajar, y yo el primero, pues viajamos, ¿verdad? Claro. Ahí ya no les entra muchas veces en la cabeza, ¿no? Pues porque, bueno, al final también cuando no tienes recursos quizás, o tienes unos recursos muy justos
para satisfacer tus necesidades básicas y las de las personas que están a tu alrededor, pues los recursos los destinas a eso, ¿no? Quizás no piensas tanto en el ocio. Y pues como he dicho antes, las personas que igual van teniendo más recursos los siguen utilizando para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad que les rodea. Sí. Y tú que estás también de normal siempre con niños, ¿dónde ves que son más felices? Son en general, porque obviamente hay que generalizar un poco porque hay de todo, pero más aquí en Navarra, o sea, en España, los niños que tienen tenemos casa, tenemos una vida normal, tenemos muchas comunidades, o hay los chavales que viven un poco más por el día a día y con unas condiciones bastante peores. O sea, ¿dónde dirías que son más felices los niños? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es ahí como el culmen, ¿no? Porque también ahí hablamos del concepto de felicidad, que también es muy distinto entre culturas, ¿no? No podemos decir que haya yo creo, ¿no? Un modelo de felicidad concreto, común para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo, y por lo que he visto, es decir, que en todos lados hay de todo, ¿no? Es decir, yo en Tanzania, de los niños que conocía y de cómo vivían, pues había algunos felices, otros que quizás no lo eran tanto, pero al volver aquí también he visto muchos casos de niños ya muy pequeños en contextos difíciles y con situaciones a nivel emocional, afectivo muy complicadas, ¿no? Y con problemas ya serios y a nivel ya de problemas de salud mental desde muy pequeños aquí, ¿no? Entonces, pues es una pregunta que se me hace difícil responder. Yo diría que, y también yo creo, ¿no?, que hablando un poquito de esto, ante contextos diferentes, la gente pues toma estrategias de vida diferentes, ¿no? Entonces, pues desde ahí, y el modelo de felicidad también es diferente. Entonces yo creo que no hay una respuesta clara, ¿no? Yo creo que tanto en Tanzania había niños que como eso es lo que habían conocido siempre, pues estaban contentos con eso y en esa situación pues vivían de forma feliz, y otros que no tanto. Y al igual aquí en España, pues aunque los problemas no vengan por falta de recursos o por otras cosas, pero sigue habiendo también niños, y luego ya cuando llega la adolescencia, la juventud, a mí me impacta, ¿no?, el tema aquí. Entonces, bueno, yo creo que depende, sí, de las personas, ¿no? Y que en cada contexto hay personas más felices, menos. Sí. Claro, puede haber un poco de todo. Y por ejemplo, es seguro, suele haber mucho crimen en estos sitios porque la gente tiene poco recurso, y igual, como hay una comida para destinar entre todos, pues igual el otro vecino que le han dado comida y se va a guardar para mañana, yo se la quito, o la gente convive aunque no sea en familia. Pues bueno, en este caso yo, el sitio en el que vivía, yo vivía en un pueblo que se llama Kibondo, que está cerca de uno de los campos de refugiados, de Nduta. La situación a nivel de seguridad era muy estable. Es decir, yo nunca tuve ningún problema. Yo iba con mi equipo de fútbol, íbamos a jugar a los pueblos de al lado, y yo por la noche podía salir también a tomar algo, y durante el día podía salir también a pasear. Había bastante situación de seguridad, ¿no? Quizás a veces cuando pensamos en estos sitios pensamos en inseguridad o lo que sea, pero al menos para Tanzania no era el caso, ¿no? Quizás entre ellos sí que puede haber más cosas de estas, pero no había una sensación de inseguridad, de peligro, no, en general no había esa situación, sí. Has nombrado de equipo de fútbol, que tú tenías un equipo de fútbol. ¿Cómo empieza toda esta historia? A ver, que tampoco sé mucho. Sí, estaremos hablando más del todo el tema de personas refugiadas, sí, que es también lo que me lleva ya pues como misión, ¿no? Quizás, es decir, yo hay que ir ahí, ¿no? Pues entiendo yo para hacer algo, ¿no? Claro. Y mi misión estaba más por ahí, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando yo llego a Tanzania, a la vez que voy haciendo esa labor con personas refugiadas y conociendo todo aquello, yo, como te he dicho, yo en los campos me doy cuenta de que no voy a tener quizás esa relación tan horizontal con las personas que están ahí, ¿no? Por las diferentes barreras que ya he nombrado. Y pues eso para mí en un principio es un choque, ¿no? Porque
yo una de las cosas por las que fui allá era por conocer esa cultura más a fondo, ¿no? Por conocer esa otra realidad, ¿no? Y pues tras conocer todo aquello, ver qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Cómo quiero yo utilizar mi vida, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, y también, no lo he dicho, bueno, lo que tiene que ver con personas refugiadas, yo he tenido una labor muy técnica, es decir, trabajaba con un equipo que todas eran personas locales de Tanzania, y yo tenía quizás una labor más técnica que tenía que ver con la comunicación con ciertos donantes, que tenemos donantes ahí, pues como el gobierno vasco, por ejemplo. Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver la comunicación con el donante, escribir proyectos, evaluarlos, monitorizarlos, todo eso. Entonces, pues a mí eso no me permite, quizás en lo que es el trabajo, el conectar con la gente y conocer más a fondo la cultura, ¿no? Aunque, por supuesto, es muy positivo y tiene un gran impacto. Entonces, bueno, yo cuando me di cuenta de eso, pues aprendo, ¿no? Que lejos de frustrarme, lo que tengo que hacer es pues buscar otras alternativas, ¿no? Y bueno, pues simplemente al salir de trabajar, veo que hay un campo de fútbol y gente que juega fútbol. Entonces, bueno, pues poco a poco pues me voy acercando. Un día paseo y los miro de lejos. Otro día me acerco un poco ya más a mirar, a ver cómo juegan y ver el partido. Y un día, pues bueno, hablo con los del trabajo y los del trabajo me dicen, ¿no? Que, bueno, ahí hay una concepción, ¿no? De que los blancos queremos estar con otras personas blancas, ¿no? Que no nos queremos mezclar con ellos. Es la concepción que ellos tienen, ¿no? Entonces yo cuando les digo a los del trabajo, ¿y cómo puedo hacer ahí para jugar? Pues bueno, veo que me dan respuestas muy ambiguas, como diciéndome, no vayas, ¿no? Pues yo un día lo que decido es, oye, me pongo ya la ropa de deporte y voy ahí y me quedo de pie a ver qué pasa y me dicen, entra a jugar. Y bueno, y empiezo pues a jugar con ellos. Sí. Entonces, bueno, así fue un poco como empezó, ¿no? En ese deseo de, bueno, pues de estar cerca de la gente, de conocer su cultura desde dentro, conocer sus motivaciones, sus anhelos, sus deseos, pues empieza por ahí, sí. Yo creo que todo el mundo obviamente queremos ayudar, pero claro, a veces no nos podemos permitir irnos a un campo 3 años y dejar todo temporalmente. Entonces, ¿tú cómo crees que podríamos hacer pues, la gente a pie de calle, normal, para poder ayudar a esta gente? Pues creo que es una pregunta compleja, ¿no? Es la primera pregunta que surge, ¿no? Claro. Y me surge también a mí, es decir, yo he estado ahí 3 años, he hecho lo que he podido, ¿no? Y yo creo pues que gracias a Dios ha tenido un impacto positivo en la comunidad local. Pero claro, la pregunta es, bueno, y estoy yo en mi vida, y es la pregunta que me llevaba ahí, ¿no? Es decir, conocer esta realidad para ver cómo luego en mi vida la integro, ¿no? Y es una pregunta compleja porque, bueno, yo aquí una de las cosas que más he aprendido y que más me ha hecho reflexionar, ¿no? Es en el proceso es decir, esto del equipo de fútbol a mí me lleva en un proceso, claro, yo estoy 3 años, con el equipo de fútbol empiezo quizás a los 6 meses. Esto, claro, me lleva a un proceso de ir generando amistades bastante horizontales, ¿no? Porque yo a fin, pues tras 1 año y medio me convierto en uno más del equipo de fútbol, ¿no? Sí, obviamente soy el blanco. ¿Y a qué edad estamos hablando la gente que tenía ahí? Pues algunos un poquito más jóvenes que yo tengo 29 años ahora, es decir, cuando llegué a Tanzania tenía, pues claro, sí, 27, toda esta habría sido con 26, 27. Entonces, bueno, algunos eran un poquito más jóvenes que yo, pero la mayoría serían en torno a mi edad o incluso un poco mayores, sí. Y esto, pues bueno, lo que me va dando es la capacidad de relacionarme con la gente y de aprender sobre su cultura, y esto me cambia, ¿no? Claro. La forma de ver las cosas, sí. Entonces, con respecto a esa pregunta que me hacías, ¿no? De qué hacer desde aquí. Pues yo creo que ahí lo que dificulta mucho la respuesta a esa pregunta, y es muy complicado, ¿no? Claro, es que yo creo que a las personas que viven allá no las sentimos como nuestras hermanas, ¿no? Como nuestros hermanos. Es decir, es evidente, o parece evidente, ¿no? Que las personas que están allá, cuando tú, pues, por ejemplo, un compañero mío de trabajo, con el que yo también generé mucha amistad, él con sus primeros salarios lo que hizo fue, pues, utilizarlos, cuando él aún ni tenía una casa ni nada, claro, utilizarlos para poner suelo
a la casa de sus padres, ¿verdad? Es decir, sus padres vivían en una casa cuyo suelo era pues la propia tierra. Como tierra, sí. Y los primeros sueldos que él tiene los utiliza para, bueno, pues para que esa casa de sus padres tenga un suelo y esté un poquito más cuidada, ¿no? Claro, puede parecer... Y luego también él, mucho del dinero que gana lo dedica para que puedan estudiar sus hermanos pequeños, sus hermanas pequeñas, un montón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para esa persona ve que sus hermanos y sus hermanas quizás no pueden estudiar sin su ayuda, pues lo que decía antes, esa persona no va a pensar en el ocio, ¿no? Claro. No va a pensar en irse de viajes, claro. ¿no? Y yo luego también me hago la pregunta, ¿no? Te la podrán hacer incluso a ti, ¿no? Es decir, claro, si tuviéramos un hermano o hermana que no puede estudiar, claro, ¿no? O que no tiene, yo qué sé, que no puede celebrar su fiesta de cumpleaños, que no puede hacer nada, que no tiene ropa adecuada, pues quizás no pensaríamos, ¿no? Y el otro día estuve cenando la semana pasada en una cena 24 euros, 25. Pues me lo pensaría mejor gastarme 25 euros para cenar, ¿no? Igual iría a cenar otra cosa más sencilla y lo dedicaría para eso, ¿no? Pero normalmente aquí en España no tenemos esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si viéramos a esas personas en esas situaciones como nuestros hermanos y hermanas, pues quizás nos surgiría más ese deseo profundo de ayudarles, ¿no? Pero creo que ahí ha habido como una ruptura muy grande entre nuestra comunidad local y otras comunidades locales que nos hace no verles como hermanos, ¿no? Es verdad, porque yo ni sabía que... O sea, que tienes que, si ganas un dinero, tus padres no tienen ni suelo y se lo tienes que comprar ellos mismos. O sea, para mí eso es impensable, porque aquí igual, si empiezas a ganar dinero, pues, y quieres darles un regalo a tus padres por lo que te han dado, pues igual les compras un coche, ¿me entiendes? O les compras alguna joya o les invitas a cenar. Pero claro, ahí no, con tu sueldo les compras suelo para que se pongan en casa. Entonces, claro, yo creo que sí es un problema porque tampoco sentimos bien como los problemas que tienen ahí y por eso a veces nos cuesta como un poco más empatizar, aunque todos queremos empatizar, obviamente. ¿Y tú cómo crees que...? A ver, esta es una pregunta un poco chunga, si responde un poco lo que puedas, pero claro, obviamente es muy importante que los políticos pues hagan cosas, digámoslo así, eso es, o sea, que pueda seguir mejorando esta población y la gente de África. Entonces, ¿tú qué crees que, yo qué sé, imagínate que te ponen presidente, qué cosas o alguna cosilla que cambiarías, que crees que podrían ayudar y tampoco cambiaría las cosas radicalmente ni se iría fuera de control, sino algún cambio que dirías, ostras, ¿cómo no hacen esto si les puedes ayudar un poco con esto? Sí, bueno, yo creo que hay varios temas, ¿no? Un tema es la cantidad presupuestaria que se dedica a la cooperación, ¿no? En su día se hablaba del 0,7%, ¿no? Al que ahora mismo no se llega al 0,7%, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un tema que es también como muy complejo, ¿no? Y es muy fácil decir, no, pues hay que subir eso hasta el 2, ¿no? Pero bueno, ¿qué haces con lo otro? Bueno, yo creo que ahí hay un tema complejo, ¿no? Yo lo que sí que pues quizás haría más énfasis es quizás en el modelo de cooperación, ¿no? Muchas veces, es decir, aquí tenemos una serie de valores, de cosas a las que damos importancia, cosas que nos gustaría conseguir, que son muy diferentes a las necesidades que tiene la población de allá, ¿no? Pues por poner un ejemplo básico, ¿no? En el campo de personas refugiadas, por ejemplo, muchos profesores no tenían formación universitaria para ser profesores, ¿de acuerdo? En la comunidad local normalmente sí, o tenían cierta formación o la propia experiencia que tenían, pero en la comunidad de personas refugiadas no. Entonces, claro, quizás una persona o un donante de aquí, pues quiere o le interesa que el profesorado se forme en la gamificación, yo he llegado a ver, ¿no? Es decir, en cómo utilizar el juego en la educación para... Sí, claro, para un profesor que no tiene ninguna formación, como profesor es ridículo hablarle de eso, ¿no? Hay que hablarle de cómo programar una clase o de dónde encontrar los contenidos que tienen que ver sus alumnos y de cómo hacer una sesión de clase. Déjate de gamificación. Claro, no le puedes hablar de cómo... Entonces, pues quizás hay ciertos proyectos o ciertos donantes que a veces buscan más ideas un poco más occidentalizadas, más occidentales, ¿no? El llevarlas ahí.
Y bueno, yo creo que tender más hacia un modelo de cooperación en el que tome mucha más importancia las necesidades de la población local, ¿no? Que también se intenta y se hacen estudios y hay mucho de eso, pero sí que es verdad que luego muchos proyectos tienen un deje, una orientación muy clara hacia los valores de aquí, ¿no? Y mi labor iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, cómo conjugar cuando uno escribe un proyecto, el decir lo que el donante aquí quiere oír y lo que allá va a funcionar, Claro. ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros una actividad muy interesante que hacíamos era unas formaciones con el profesorado, trabajamos el tema de educación para infancia con discapacidad y hacíamos mucha formación con el profesorado y una de las cosas que hacíamos era con un grupo de profes más reducido hacer sesiones de formación, pues 10, ¿no? Y entonces, claro, cuando escribíamos los proyectos, el pensamiento, quizás muchas veces de aquí, de España, del donante, ¿no? Puede ser que a esas personas que vienen a la reunión no hace falta darles un incentivo económico o material, porque ya les estás formando. Claro. Entonces, además de formarles, les tienes que dar un incentivo económico, es decir, hay que utilizar dinero del proyecto para que además de formarles reciban algo. ¿No será mejor utilizar ese dinero para dárselo a los niños o a los estudiantes en materiales? Entonces hay como ese pensamiento, ¿no? En cambio, claro, el pensamiento de las personas de allá es que si voy a esa formación, en ese momento estoy ocupado y no voy a poder quizás ir al campo de al lado a trabajar, o es como el decir, es que, o sea, mi preocupación es también cómo voy a, pues la comida que me dan desde campos refugiados, cómo la voy a complementar con alguna cosa más, ¿no? Entonces no me pidas que vaya a esta formación de 2 horas si luego no me vas a dar nada. Porque entonces ¿yo qué hago? ¿No? Porque si es así, yo me voy a otro sitio a buscarme la vida, ¿no? Entonces, claro, no es fácil conciliar esas dos visiones, ¿no? No es fácil porque las dos buscan lo mejor, Claro. ¿no? Pero por caminos y desde experiencias muy distintas, Yo ¿no? creo que solo se puede ayudar realmente si realmente vas ahí al propio país donde quieres hacer esas ayudas. Por ejemplo, si eres la ONG, la única forma yo creo que es de ayudar realmente es ir ahí, ver los problemas, ver la cultura, cómo es, y eso es lo que tú mismo has dicho. Igual si vas a impartir un curso y dice la gente, pero ¿cómo le vas a pagar si encima estás pagando el curso para que lo parta? Pero claro, obviamente, como has dicho, los intereses en un país y en otro país son diferentes. Entonces, aquí no se nos ocurría pagar y encima darles el curso, pero ahí, en cambio, no se les ocurría tanto ir solo al curso. Claro. Entonces, claro, si realmente no estás ahí y sabes cuáles son los verdaderos problemas, realmente no los puedes solucionar. Claro, o sea, a mí una vez una persona, hablando también pues en las formaciones, ¿no? Una de las motivaciones de los profesores y de los padres que van a esas formaciones que damos es la comida, ¿no? Es decir, en las formaciones se da una comida, pues como aquí en España, ¿no? Y es evidente, ¿no? Y una vez una persona me dijo, bueno, pues es que igual no hace falta darles de comer, darle a hacer una comida, ¿no? Se puede hacer un pequeño picnic y antes de ir a la formación pues ya se tomarán un café con algo. Y yo dije, ya, pero es que estas personas no sé todo, o sea, no es como aquí que antes de salir de casa te tomas un café que te has hecho en la máquina en un momento con un bollo, ¿no? No hay ese concepto. Entonces, claro, ojo, pues hay cosas. Entonces, bueno, yo creo que un poco lo que intentaría cambiar sería como ese modelo, ¿no? Y que parta mucho más de las necesidades propias y de la experiencia vital de la gente de allí, ¿no? Porque aquí el pensamiento de nuevo es ese, con las formaciones, ¿no? Ojo, pero es que si no les damos una comida completa y les damos un pequeño picnic, podemos hacer más días de formación y así están más formados, entonces mejor, ¿no? Claro. Pero claro, ellos dicen, oye, que voy a formarme y no me das ni de comer. Claro. Pero que es que no he comido, que no he desayunado. Vengo a la si no formación, trabajo, no tengo dinero para pagar una comida. vengo a la formación y no me das ni de comer. Claro. Y yo ese día estar en la formación no he podido buscarme la vida para, bueno, pues no cuentes conmigo para mañana, ¿no? Entonces, bueno, cómo conjugar esas dos visiones y hacer entender tanto a unos como a otros, ¿no? Que hay llegar a un punto medio, ¿no? Es muy complicado. Y todo esto que estamos hablando de los recursos, por ejemplo, muchas ONGs, la gente vive gracias también a las aportaciones de las ONGs, y claro, si viven 200.000 personas ahí y todo el rato están llegando aportaciones y aportaciones, ¿cómo es más o menos como el tipo de gestión de estos recursos? En plan, ¿tú si te dan comida todos los días, a la semana, o dónde se cogen, te la llevan? Porque yo no tengo ni idea.
Sí, bueno, normalmente hay unos estándares humanitarios Sí. que tiene que ver con cuántos kilómetros puede caminar una persona para conseguir la comida, bueno, cuántas personas pueden vivir. Bueno, hay unos estándares humanitarios que en muchos casos no se cumplen, ¿no? Pero bueno, en el caso de la comida, por ejemplo, sí que se reparte comida, no sé cada cuánto, pero no, creo que será pues como cada 2 semanas o así, ¿no? Entonces, bueno, se reparte la comida que también es la que come ahí la gente local, ¿de acuerdo? Es normalmente una harina, que ellos lo que hacen es esa harina, la mezclan con agua hirviendo y le sale pues como una masa que en África del Oeste se conoce más como el fufú. Y tío, le preguntan a Nico Williams, ¿cuál es tu comida favorita? Y dice el fufú. Sí. Pues en África del Este, es decir, en Tanzania y tal, le llaman el ugali, que es una cosa como parecida. Y todo eso pues como con unos guisantes y tal, un poco de aceite, un poco de sal. Entonces, bueno, le dan una ración de comida muy, muy básica, ¿no? Claro. Pues por hacerse una idea, en los estándares, pues hay unos estándares humanitarios, no en muchos sitios se llega a cubrir el 100% de la comida que habría que dar, ¿no? Pero bueno, eso pues cada semana o cada 2 semanas creo que es, van y cogen ese pack de comida que depende de los hijos que tengas, pues es mayor, es menor, depende de los hijos muchas veces también, es mayor, es menor. Y bueno, y así es como se gestiona el tema de la comida. Y luego pues hay diferentes organizaciones que trabajan en diferentes sectores. Yo en la que estaba, el Servicio Jesuita de Refugiados, trabajamos por ejemplo en el sector de la educación y en el sector de apoyo psicosocial, sobre todo, y de la juventud. Y hay otras organizaciones que trabajan en sanidad, otras que trabajan en apoyo para todo el tema de género y de víctimas de abuso sexual. Bueno, pues hay muchas organizaciones que trabajan en los diferentes ámbitos. Entonces, normalmente cómo se gestiona es que los grandes donantes hacen, me sale el nombre en inglés, ¿no? Bueno, pues hacen propuestas, ¿no? Es decir, tenemos estos fondos y tenéis que presentar un proyecto. Entonces nosotros, las organizaciones, lo que hacemos es presentar un proyecto, es decir, oye, pues con este dinero tendríamos el objetivo general sería tendríamos estos objetivos específicos, que los conseguiríamos con estas actividades y demostraríamos su impacto con estas fuentes de verificación. Entonces se escribe ese proyecto y el donante hace una selección, como le llegan muchos proyectos, pues hace una selección y dice, oye, el que más me gusta es este. Y entonces hace un contrato, se empieza a implementar el proyecto y luego ya pues cuando se hace un monitoreo del proyecto, una evaluación y dependiendo pues de cómo se lleva a cabo el proyecto, el donante puede decidir seguir colaborando, cambiar de organización, ahí depende, ¿no? Pero esa es un poco la forma que tiene de gestionarse todo este mundo tan complejo. Sí. Y todo el cambio que hay de aquí a allá a Tanzania cuando llegaste, bueno, al principio estarías motivado porque qué guay había ayudado a la gente, pobre gente esta, no sé, lo mítico que tú vas ahí obviamente a ayudar y a dar lo mejor de ti. Pero claro, el cambio a veces puede ser bastante radical y claro, tú estuviste mucho tiempo. ¿Y no hubo algún momento que pensaste, prefiero volver a España, ir a Jesuitas y seguir dando clase como profe a mis alumnos de cuarto y primaria? ¿O siempre has estado bien, contento y nunca te ha dado bajón? Sí, no, hubo muchos momentos duros. Sí. Y los momentos más duros, bueno, sí, los momentos más duros, o seguro de los más duros de mi vida, sí que los he vivido ahí, ¿no? Porque bueno, hay que entender que en esta experiencia, y también es lo bonito de esta experiencia, ¿no? Es decir, en este caso, la persona voluntaria, yo llevo viviendo en España 25 años, bueno, con algún viaje que sí, o un año en Estados Unidos, pero bueno, en esta cultura, y tengo los recursos para vivir en esa cultura, ¿no? Claro. Y toda mi vida me he ido formando, he ido adquiriendo ciertas habilidades sociales, comunicativas para vivir en esa cultura. Entonces, claro, a esa persona que tiene raíces ahí, la sacas de ahí para llevarla a un sitio en el que no sabe qué habilidades, en el que no tiene habilidades sociales, no tiene la misma lengua, en este caso, yo no tenía la misma lengua, no conoce ciertas conductas sociales, ciertas formas de hablar, de dirigirse a la gente. Entonces, claro, hay que entenderlo desde ahí, ¿no? Y digo que es bonito porque eso es también lo que te permite al final el conocer aquello, ¿no? Pero hubo momentos muy duros y luego tiene que ver también pues, con la propia dureza de la realidad, ¿no? Claro, a mí quizás al principio, cuando una persona tú ves y ves que tiene necesidad, ¿no? Igual una persona pues te pide dinero o te pide ayuda y tú no le conoces, pues es duro, ¿no? Es duro. Sí.
pero es muy diferente a cuando yo voy al equipo de fútbol, voy haciendo amigos, conozco la vida de mis amigos y después algún amigo está en una situación muy complicada y necesita ayuda y me dice, ¿me puedes ayudar? Eso yo creo que lo cambia todo, Claro. porque esa persona para ti ya no es una persona más, Claro. es un amigo, ¿no? Entonces eso es también lo que dio como dureza a la experiencia, ¿no? Ya cuando voy conectando más con las personas y entendiéndolas, ¿no? Yo también pasé un proceso, por ejemplo, yo vivía en un sitio en el que había personas pues que jóvenes, ¿no? Más jóvenes que yo, pues tendrían 18, 21, 22, que trabajaban ahí, pues haciendo la limpieza, cuidando un poco el espacio y tal, ¿no? Yo al principio, por ejemplo, pues sí, yo siempre les trataba bien, ¿no? Yo creo, vamos, siempre les trataba bien. Sí. Pero al principio, pues en el caso, yo qué sé, pues la ropa, por ejemplo, me la lavaban ellos, ¿no? Porque hay ni lavadora, ahí se lava a mano tal, y me dijeron, no, la ropa no la puedes lavar tú, te la tienen que lavar ellos, ni se te ocurra, ¿no? Pues ya al principio, por ejemplo, no le daban ni una propina, ¿no? Porque me decían, no, esto ya lo pagamos, tú no tienes que pagar. No le daban ni una propina, ¿no? Porque tenía esa mentalidad como de aquí, ¿no? Es decir, esta persona está recibiendo su sueldo. Pero claro, luego ya cuando les voy conociendo, veo el sueldo, entre comillas, que reciben en las necesidades que tienen, pues cambio mucho mi forma de ver y de actuar con ellos, ¿no? Y mi generosidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hay momentos duros que tienen que ver pues, con la propia dureza de la realidad, que ya no veo como algo externo, sino como algo interno, ¿no? De mis amigos, de mis personas conocidas. Y luego también hay una experiencia muy dura también que tiene que ver pues, con la vulnerabilidad, ¿no? Que yo siento en el sentido de que, claro, estoy en un contexto en el que soy muy vulnerable, ¿no? Porque yo no he sido educado para vivir en ese contexto. Claro. Yo he sido educado para vivir en aquí, este, ¿no? Entonces, claro, como yo no he sido educado para vivir en aquel contexto, yo ahí soy muy vulnerable, ¿no? En prácticamente todos los sentidos, ¿no? Incluso ya simplemente miras alrededor y ves cómo va vestida la gente, cómo es la gente, ¿no? Y dices, yo aquí no pego ni con cola, ¿no? Entonces hay un factor fuerte de vulnerabilidad, de echar de menos a familia, echar de menos a amigos, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay momentos duros que tienen que ver principalmente, creo, con esas dos cosas, ¿no? La principal es con la dureza de una realidad que pasa de ser extraña a ser conocida y por tanto asimilada en las propias carnes, ¿no? Y también pues con esa experiencia de vulnerabilidad, ¿no? De estar continuamente equivocándome, no por malas intenciones, sino porque haciendo lo que entiendo que tengo que hacer o lo que haría aquí, lo hago allá y allá me equivoco. Entonces que aquí eso sería lo correcto, ¿no? Sí. Entonces te quería decir, o sea, tú me has dicho que, como por ejemplo, cuando querías empezar al equipo de fútbol, les decías a tus otros compañeros africanos y te decían como, bueno, sin más, ¿no? Pero entonces, claro, ¿hay qué percepción tienen de los blancos? Me refiero, en general, por ejemplo, de estos tres países que sabemos, Tanzania, Burundi y el Congo, ¿qué percepción tienen nosotros? ¿Tiene una percepción buena que venimos a ayudar? ¿Tiene una percepción, nos vienen a quitarnos recursos o cómo nos ven? Pues bueno, aquí también cabe resaltar que, claro, yo estoy en una zona en la que hay muchas personas también que, vamos, digo, igual blanco no es el concepto más políticamente correcto, europeo, ¿no? Pero nos entendemos, ¿no? En el que sí que hay personas blancas, porque hay muchas organizaciones que viven. Entonces, sí que ellos están acostumbrados a ver de vez en cuando alguna persona blanca, muy de vez en cuando, pero claro, estamos hablando del interior. Claro. De África, ¿no? Porque si miramos a Burundi, es decir, los campos están a la de Burundi, no es la zona de Tanzania más costera, claro, en la que ha habido más relación entre África y el mundo quizás europeo desde hace más años, ¿no? Estamos hablando de una zona interior en la que apenas o sea, es muy diferente de lo que puede ser una América Latina, en la que desde hace ya años ha habido un contacto, claro, digámoslo así, no ha habido un contacto, ¿no? Aquí es que con la zona interior de África ese contacto ha sido muy reducido. Entonces ellos, y es triste decirlo así, ¿no? Pero, ¿y esto por qué lo sé? ¿Por qué lo digo? Porque a mí después de un tiempo me lo han dicho, ¿no? Sí. Ellos tienen una visión de la persona blanca como que pues quiere estar con otras personas blancas, quiere vivir como muy cómodo, quiere tener acceso a todo y como que no le interesa la cultura de allá, ¿no? Es decir, yo cuando ya tengo más
una relación más de amistad con personas y con algunas personas del trabajo también, esas personas me dicen, claro, es que nosotros al principio creíamos que tú querrías vivir en el hotel más caro que hay y ir pues que te lleváramos del trabajo a casa en coche y de casa, del hotel más caro que hay al trabajo en coche. Y que quizás ya si eso tú después, en ese mismo hotel o tal, pues quedarías con las otras personas blancas o con las personas, ¿no? Con los jefes de otras organizaciones y tal, para hacer tus cosas, ¿no? Pero y me decían, ¿no? Se nos hacía imposible imaginar que ibas a querer ir andando al trabajo y que ibas a querer jugar con gente a fútbol, nativa, con gente, ¿no? de aquí, ¿no? Entonces, ellos tienen una visión de la persona blanca muy así, y porque quizás es lo que han visto, ¿no? Y claro, es que si una persona llega a un contexto así, más con una opción laboral, es que claro, ponerte a aprender el idioma, todas las barreras que hay que romper, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ahí lo bonito del programa que yo hice, de este caso de voluntariado para Rupe con Alboan, es que no es un objetivo meramente laboral, y quizás ese no es el principal, ¿no? El objetivo también del programa es el intercambio cultural y lo que se conoce como ir construyendo ciudadanía global, ¿no? Es decir, pues tiene que ver lo que te he comentado antes, ¿no? Con que nosotros podemos interpretar que no tenemos hermanos o hermanas en situaciones en las que se vulneran sus necesidades básicas, o podemos interpretar que sí. Depende del concepto que tengamos de hermano y de hermana, ¿no? Es decir, es de sangre, es amigo, o también puede ser la otra persona, ¿no? Entonces, claro, como pues eso es, ¿no? Un poco desde ahí, sí. Y son conscientes desde ahí ellos, una persona, digamos, normal, estando, por ejemplo, congoleña, que ha nacido con una familia que no tiene ni suelo ni baldosas en casa, que va todos los días al campo, igual a veces puede ir al cole y le dan comida también ahí. ¿Son conscientes de cómo es la vida aquí? O sea, porque claro, tampoco tienen muchos medios ni mucha cultura para saber cómo es la vida, por ejemplo, en el mundo, en esta parte más occidental. ¿O ellos cómo se lo pueden imaginar, más o menos? Pues hay un cambio que se ha introducido y del que también yo no lo he hecho, pero antes de ir a Tanzania, estos 3 años, estuve un mes en Camerún, en verano del 19, yo creo que sería así, en verano de 2019. Y ahí también me explicaron, ahí estuve en una zona también de selva, incluso más remota que esta, y ahí sí que me explicaron que un cambio muy grande se había dado con la tele, ¿no? Porque claro, ellos antes vivían ahí y no tenían ni idea de cómo era la vida, no tenían ni idea de cómo era la vida aquí. Pero ahora con la tele, ellos ven películas y ven series también de aquí de Europa, ¿no? Y claro, cuando ven, se quedan flipados, ¿no? Y entonces es una de las cosas que ha cambiado mucho, ¿no? En poquitos años. Que ahora sí que son conscientes de cómo es, de cómo vivimos la gente aquí, ¿no? Entonces, claro, también eso, volviendo un poco a la pregunta que me decías antes, eso refuerza esa imagen, ¿no? De que el blanco quizás es distinto, quiere cosas distintas, tiene una vida totalmente distinta y no le puede interesar mi vida, porque mi vida es... Y ellos quizás lo plantean muchas veces así, ¿no? ¿Cómo le va a interesar mi vida teniendo esa vida que tiene, ¿no? Y es una pregunta muy válida, que también las personas voluntarias nos tenemos que hacer. Es decir, ¿cuál es mi motivación para ir de una situación aparentemente más cómoda y más, ¿no? Bueno, más cómoda a irte ahí? Claro, que están mucho más incómodos, es que comodidades. Eso es una pregunta que tampoco es fácil de responder para nosotros. Me dijiste el otro día que me parecía muy interesante que, pues es parte de África, se extrae un material que usamos, con lo que estamos hablando con el móvil, ¿no? Que es también para hacer procesadores y tal. ¿Cómo se llamaba? El coltán, sí. El coltán. Y... O sea, ¿qué historia tiene el coltán? Porque yo creo que tenemos como la perspectiva de que se usa a niños o en general, no sé si sigue siendo o no, ahí sobreexplotados, que con muy malas condiciones, que es muy peligroso y total para que nosotros tenemos con nuestro móvil nuevo. ¿Es así tanto o ya se está empezando como a normalizar un poco y ya empiezan a ser más industrias con máquinas y solo con adultos? Pues la verdad es que yo de esa realidad no conozco mucho. Sí que hay si te interesa, hay como un programa de la propia organización de Alboan, que eso sí que lo trabajaba mucho, y esa realidad no la conocía mucho más que de lo que he oído, ¿no? Porque pues hay mucho coltán, por ejemplo, también en la República Democrática del Congo, y ahí sí que hay mucha más minería, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la situación con respecto a eso sigue siendo muy dramática.
Sí, yo creo que sí. Eso todavía no Y se generan conflictos en torno a eso, sobre todo en torno al control de esos recursos, ¿no? Es decir, hay unos recursos que muchos grupos quieren controlar, porque esos recursos valen un montón de dinero, y el controlar esos recursos es una de las razones que ha generado también inestabilidad política en esta zona de la República Democrática del Congo y ha generado estas migraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo desconozco mucho esa realidad, pero desde lo que sé y desde lo que he seguido también este programa de Alboan, sí que soy consciente de que sigue siendo una realidad muy, muy dramática, sí, todo lo que tiene que ver con la extracción de estos minerales, sí. Ya que has vuelto hace tiempo de tu experiencia, ¿volverías a ir? O sea, ¿recomendarías a la gente o igual es bastante duro y no es para todos? Bueno, yo creo que ahí depende sobre todo de las motivaciones de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, una recomendación que cuando la gente me pregunta si qué hago, es decir, que yo creo pues que no tiene sentido, por ejemplo, ir solo para un mes, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo las experiencias que yo conozco de Alboan y también de Entre Culturas es también la otra ONG jesuita que hay en España. Son experiencias en las que tú te vas un mes, quizás pues las hay a Bolivia, a Perú, a Layún, te vas un mes, pero antes de irte un mes has hecho un proceso de formación, de acompañamiento y de concienciación de al menos 5 o 6 meses, ¿no? Claro. Y además a la vuelta también sigues con un proceso de acompañamiento y con un encuentro de formación, un encuentro de intercambio y un encuentro que quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces yo creo que desde que lo que cambia, ¿no? Lo que yo recomiendo es esa experiencia previa y posterior, ¿no? A mí algunas experiencias de, no, mira, hacemos 2 formaciones, de un día cada una y después te vas un mes. Yeah. Ahí es donde creo que yo no veo tantas experiencias porque primero por la falta de formación, incluso con formación se puede hacer daño a la gente allá, ¿no? Por desconocimiento cultural. Claro. Y yo lo he hecho, ¿no? Y es duro. Y es duro hacer daño a la gente sin quererlo y sin uno darse cuenta, es muy duro. Y eso puede pasar, pero claro, si no te formas, mucho más, ¿no? Claro. Y luego también, pues que yo creo que eso, ¿no? Que lo que tiene sentido es hacerse un planteamiento previo de por qué quiero ir, qué quiero conseguir allá, y luego tener la opción de hacer un planteamiento posterior, ¿no? Es decir, esto en mi vida hacia dónde me lleva, ¿no? Entonces, yo pues a las personas que quieren conocer esta realidad y que tienen ciertas dudas, ¿no? Más a nivel también trascendental, ¿no? Y yo con mi vida, ¿qué quiero hacer, ¿no? Esa pregunta de qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Sí. Yo creo que es una experiencia muy positiva y que he preparado para la dureza de la realidad, ¿no? Este último fin de semana hemos tenido un encuentro, ¿no? Pues un encuentro con 3 grupos de personas, por así decirlo, ¿no? Las personas que van a hacer este voluntariado, que se están preparando, estoy hablando aquí ya del voluntariado Volpa de 1 año al menos, que se están preparando para salir en enero de 2026, claro, y se están preparando desde ahora. Claro, si para un mes el proceso de preparación son 4, para un año el proceso de preparación es casi otro año, ¿no? Entonces teníamos eso, estamos los que hemos vuelto de experiencias Volpa y los formadores, ¿verdad? Y bueno, y sí que es verdad que compartiendo, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegamos es que quizás, ¿no? Y también pues para las personas creyentes como yo, aquí podemos tener pues una experiencia de vida y una experiencia de Dios, ¿no? Como muy adornada, quizás y muy también occidental, ¿no? Pero claro, el llegar y chocarse con la dureza de la realidad, aquí también hay dureza, ¿no? En España también hay dureza, pero quizás no es tan evidente y no es tan cruda como es allá, ¿no? Y el tener ese choque es complicado. Yo creo que mucha gente que vamos ahí a ayudar, porque es bastante complicado, o sea, tú lo acabas de decir, estás aquí con todas tus comodidades, mira, estamos en casa, está lloviendo, nos protegemos de la lluvia, da igual, estamos calentitos, hace frío, tenemos calefacción, y ahora ahí con ese cambio pues no es fácil. Entonces, yo creo que lo que obviamente mueve a la gente a ir ahí es el ayudar, y obviamente el ayudar te hace feliz, ¿tú crees? O sea, uno de los motivos de la felicidad, ¿tú crees que puede ser ayudar a los demás? Sí, sin duda, ¿no? Es decir, yo creo que también es verdad que ayudar, pues se puede ayudar en todos lados, sí, ¿no? Yo también lo veo, yo quizás digo, ojo, pues igual si me hubiera quedado aquí, pues no sé dónde habría llegado más.
si aquí o allá, ¿no? Yo creo que el plus de estas experiencias de ir hasta allá es también tener esa voluntad de conocer esa realidad y dejar que esa realidad nos toque por dentro y nos cambie un poquito Claro. la vida por dentro, ¿no? Pero yo creo que sin duda una de las cosas que nos haría más felices es este tema de ayudar, ¿no? Y antes, cuando hablábamos, ¿no? Quizás de la pobreza, ¿no? O de, bueno, ¿qué nos hace felices? Tener, ¿no? Pues la gente, por ejemplo, en Tanzania, la que iba ganando, mucha de la gente que iba ganando dinero, lo que le hacía feliz era utilizarlo para ayudar a sus hermanos, hermanas, a sus padres. Eso es lo que les hacía felices a ellos, ¿no? Ellos no pensaban tanto en el ocio. Claro, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, que como aquí quizás no tenemos esas situaciones cercanas, Claro. pues como no tenemos esas situaciones tan crudas cercanas, pues buscamos la felicidad quizás en otras cosas, ¿no? También hay muchísima gente que hace voluntariados y tal, ¿no? No estoy diciendo que haya todo y aquí nada, ¿no? Pero bueno, ahí hay como una diferencia, ¿no? Pero yo creo que sin duda, es decir, la felicidad está muy relacionada con el ayudar y yo creo que también, más allá del ayudar, está muy relacionada con el encuentro con la otra persona, ¿no? Porque cuando tú te encuentras con la otra persona y la escuchas y la conoces y conoces su cultura y conoces sus necesidades y te dejas afectar por ello, eso es lo que verdaderamente te va a llevar a ayudarle, ¿no? El encuentro con la persona, ¿no? Y ahí también creo que a través de ese encuentro con la realidad y con la persona es donde, y con uno mismo, digamos, también, ¿no? Es donde se da, al menos ya se lo vivo, es donde se da el encuentro con Dios, ¿no? Con el Dios que para mí es Dios, ¿no? Que no es un ente alejado, apartado. Es decir, a través del contacto con la realidad, con las personas y con uno mismo, en ese encuentro es donde yo creo que uno se encuentra verdaderamente pues con el Dios cristiano, ¿no? Y eso necesariamente nos va a mover a ayudar. Claro. Mucho más que una motivación más superficial de yo quiero ayudar porque hay gente que lo pasa mal. Eso está bien y también tiene cierta fuerza, pero la fuerza que tiene el encuentro con la otra persona, el vivir cerca, el estar con él, con ella, el conocer su realidad, eso transforma mucho más. Joder, me está encantando todo esto, Alvarito. Bueno, dos salvos de Álvaro Álvaro. Y vamos a entrar ya en las preguntas comunes, ¿vale? Te quiero hacer 4, una extra. La primera es, esta a mí siempre me parece muy interesante. Imagínate que ahora te dejo aquí en esta mesa, yo me voy y esta silla se queda libre, ¿no? Y puedes tener una conversación del rato que quieras, sin barreras de idioma, con el idioma que quieras, con una persona, esté viva o muerta. ¿Qué persona elegirías para tener una conversación sin filtros y poder hablar de todo lo que sea? Es complicada, ¿eh? Ya. Se me ocurren ahí varias... A ver, si no tienes una en concreto, puedes decir alguna más, pero si no... Sí, no, estoy como pensando, ¿no? Sí. Pensando en alto, ¿no? Porque una de las opciones hacia las que me voy sería, bueno, pues quizás hacia mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que ya falleció hace tiempo, ¿no? Como por ahí, ¿no? Personas que he conocido y que ya no están aquí. Y poder tener otra en este oportunidad. mundo conmigo, ¿no? Sí, poder tener una oportunidad de charlar, ¿no? Sin duda, otra persona que me viene, ¿no? Por mi fe, pero es un poco como estándar, es con Jesús, ¿no? O sea, sí, eso. Pero bueno, creo que sí, es como estándar y hay formas también de comunicarse con él, ¿no? Y sí, otra persona con la que me gustaría también hablar mucho y quizás me quedaría con esa por el momento. Quizás sí, yo creo que sería con... Estoy entre dos, ¿eh? Entre dos movimientos que han sido importantes. Sí. Para mí han sido importantes. El movimiento Scout, Ah, sí. entonces con su fundador, con Baden-Powell, pero quizás me quedaría más con San Ignacio. Vale. Con San Ignacio, Vale. ¿no? Que es el que ha fundado los jesuitas. Claro. Yo dentro de lo que es la iglesia y el cristianismo, como te digo, pues en ese concepto de un Dios que se da a conocer en la realidad, en las personas y en uno mismo, ¿no? Ahí he conectado mucho con eso a través de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces poder hablar con San Ignacio sobre todo esto sería muy especial. Vale, esta pregunta también es así como curiosa. No es
es un poquito más diferente, más de esa línea de tema. Y la pregunta es, imagínate que ahora vemos la tele, la encendemos y, por ejemplo, un político, no sé cuál, ha afirmado que dentro de un mes va a estallar una bomba nuclear y todos vamos a morir o el sol a explotar, en un mes. Pero hasta dentro de ese mes vamos a estar viviendo completamente bien. ¿Qué harías en ese último mes? Que dirías, guau, yo no puedo terminar de vivir, no puedo morir sin haber hecho esto. Bueno, muchas cosas que no se pueden contar aquí también. No, pero bueno, alguna de las cosas que haría un mes. Tú piensas que tampoco es mucho tiempo. Claro, es un mes. No es un día. Tampoco pero un año, es un mes. Eso es. Es un mes, ¿no? Pues es pregunta compleja, ¿no? Ya, yo no sé qué responder, pero se pregunto. A ver, que pienso un poco. Hombre, en un mes, pues yo sobre todo, ¿no? Trataría de pasar tiempo con mi gente querida. Claro. Yo eso es quizás en lo que más lo enfocaría. No estoy pensando en viajar a no sé dónde o llegar a no sé dónde, o si no, el poder estar con mi gente querida, ¿no? Y quieras que no, también me sale el tema de Tanzania, ¿no? Y quizás pues con ciertas personas que he conocido y que tienen una vida a nivel económico como, bueno, y de recursos como muy dura, el poder decir, pues quiero que este mes lo disfrutes más tú, ¿no? Y no tanto yo, ¿no? Es decir, yo llevo disfrutando ya de ciertos placeres, de ciertas comodidades mucho tiempo, pues quizás ahora quiero que disfrutes tú, ¿no? Creo que eso también me haría como feliz en ese mes, porque también hay personas ahí que se encuadran dentro de mis seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, esas son así cosas que se me ocurren, sí. Y ya casi terminando, bueno, te voy a hacer una respuesta así como estas y luego una más fácil. Y es para ti, o sea, después de haber visto tantos casos, formas de vida en diferentes situaciones del mundo, ¿qué concepción tienes tú mismo de qué es el éxito? En plan, yo tendré éxito cuando llegue a esto. Sí, pues es una pregunta también compleja, ¿no? Claro. A mí, cuando hablamos de éxito, de felicidad, siempre me salen pues las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Claro. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los pobres de corazón, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos por mi causa, ¿no? Es un éxito que cualquiera que te diga te dirá, ¿qué tipo de éxito es ese, no? ¿Qué tipo de éxito estás buscando? Eso es ridículo, ¿no? Pero bueno, yo creo también que, bueno, pues el éxito quizás tiene que ver para mí con el encuentro con Dios, entendido digo estas tres cosas, se me escaparán muchas y tal, ¿no? Pero entendido, de nuevo, el encuentro con la realidad, el encuentro con las otras personas y el encuentro con uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se da un encuentro también como con Dios, ¿no? Entonces, pues yo quizás consideraría pues a una persona exitosa pues que haya tenido igual la suerte de tener ese encuentro, ¿no? Porque creo que desde ese encuentro es donde se activan, bueno, dimensiones de la persona humana que tienen mucha fuerza, ¿no? Para estudiar, para buscar un trabajo, para buscar un sentido de la vida. Es decir, que si se da ese encuentro hay muchas cosas que van a venir, ¿no? Entonces quizás esa sería sí. Tu definición del éxito. Vale, y ya, bueno, tú no sabes cuál va a ser nuestro próximo invitado, pero bueno, te dejo que hagas una pregunta. Esto, bueno, puedes hacer la pregunta absoluta que quieras y yo al próximo invitado, si obviamente tú no sabes quién va a ser, yo se lo voy a preguntar. Me puedes decir la que quieras. Hombre, a mí una pregunta que me surge, ¿no? No sé luego cómo plantearlas, pero es decir, hablando de la felicidad, ¿no? Yo lo que tengo un poco la felicidad la sitúo en el encuentro pues, con la realidad, con las otras personas, con uno mismo, y desde ahí, ¿no? El poder orientar la vida y bueno, pues como desde ahí, ¿no? Es decir, pues bueno, lo que le haría sería, y yo también, ¿no? Creo eso, que claro, que si hacemos a otros felices, eso nos va a hacer a nosotros más felices que el irnos de viaje, ¿no? Por así decirlo. La pregunta es, bueno, en ese camino a la felicidad, ¿qué prima? ¿Qué es más importante, ¿no? ¿Cómo se relaciona el bienestar propio con el bienestar de las otras personas?
¿no? Es decir, en el camino de la felicidad eso es, pues cómo se relaciona el bienestar propio con el bienestar de las otras personas. Nada, es genial, pues Un muchas poco gracias. Muchas gracias, Álvaro, y Nada, espero que haya muchas gracias gustado, a ti. que te haya gustado. Encantado. Y vas a ayudar a mucha gente. Así que ya sabes que si queréis ayudar, pues podéis oíros de voluntariado, y si no, también recordar que no hace falta siempre irse a otro país, sino también puedes ayudar a gente al lado, como también hace muchas veces Álvaro, y también tener en cuenta a quién podéis ayudar de al lado. Muchas gracias.